So, good morning, everyone. Today is a very good day to be doing this text because there is an eclipse, which will be especially visible over in the Americas. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día fantástico para hacer estas enseñanzas porque hay un eclipse que será visible desde las Américas. As it says towards the end of the text, it's a good practice to do on the day of an eclipse. Y como dice al final del texto, es una buena práctica para hacer en un día de eclipse. So I hope you take the opportunity, and if you can, in the evening, to read it through quietly by yourself and really get the feeling tone of it. Entonces espero que por la noche pues, tengáis la oportunidad de leerlo por vosotros mismos y impregnaros de la emoción y del tono del propio texto. On an outer level, in some culture, like in India and for some Tibetans, the eclipse is this battle between Ketu and Ketu, and where one planet is eating another. Desde luego en algunas culturas, como por ejemplo en la India, un eclipse es una batalla en la que Ketu pues hay un planeta que se está comiendo al otro. So people go out in the streets and bang pots and pans to make a noise to tell them to stop. Entonces la gente sale a la calle y golpea las cacerolas y sartenes para hacer mucho ruido para decirles que paren. But in terms of meditation, we see the eclipse as the conjunction, the coming together of the male element in the body and the female element, Pero en the sun and the moon. Pero en términos de meditación, nosotros vemos el eclipse como la conjunción de el elemento masculino del cuerpo y el elemento femenino del cuerpo, como el sol y la luna. They join together in the heart, and this creates the darkness. Estos se unen en el corazón y esto crea una oscuridad. In this darkness, we can awaken to the nature of awareness. Y en esta oscuridad nosotros podemos despertar a la naturaleza de la presencia. Because we are no longer disturbed by the sense of the world being outside ourselves and full of many things that we have to react to. Porque nosotros entonces no estamos abiertos entonces estamos abiertos y podemos reaccionar a las cosas del mundo. So, as it says in many different texts, suffering arises for us in samsara due to the unawareness which leads to duality and grasping. Como se dice en un montón de textos, el sufrimiento surge en el samsara debido a una falta de presencia, una falta de darse cuenta de cómo surgimos en dualidad. And this feeds the sense that we have of the real existence and substantiality of all the various things that we encounter. Y esto alimenta esa sensación falsa de que las cosas existen de forma real, de que la forma de que existen con una existencia inherente. That is to say, our tendency is to move towards fixation. Es decir, nuestra tendencia es girarnos hacia la fijación. Movernos The hacia la fijación. fixation can take the form of
seeing a tree in the garden as something that's always there. La fijación puede ser el girarse a ver un árbol en el jardín que siempre está ahí. But it also comes in the form of repetition compulsion, in which we repeat patterns again and again so that they seem to be strongly real. Pero también viene en la forma de una repetición compulsiva y esa repetición de determinados patrones hace que se conviertan en aparentemente reales. We settle in our conclusion about how the world is. Nosotros nos establecemos en esa conclusión de cómo es el mundo. And we don't recognize our part in the maintenance of this way of experiencing. Y no reconocemos nuestra parte en este modo de esta manera de experimentar. Just as in the old traditional example, if you on a dark night take a burning log from the fire and turn it around your head, you will see a circle of fire. Exactamente igual que en el ejemplo tradicional, si coges un palo de madera ardiendo y lo giras alrededor de tu cabeza, tú lo que vas a ver es un círculo de fuego. As soon as our mind locks onto this sense of the glowing circle, it seems to be something. En el momento en que nuestra mente se fija, se establece sobre este aparente círculo continuo, pues parece que es algo, se convierte en un algo. In fact, of course, the circle is only there because our arm is going round and round. Aunque, por supuesto, el círculo está ahí solo porque nuestro brazo gira. The dynamic is hidden inside the illusion of the static Entonces, or the continuing. El aspecto dinámico está inserto dentro de lo estático o de lo aparentemente establecido. Just as in the traditional cinema with the celluloid film, it is the movement of each scene past the projector that creates the seeming true existence of what is happening on the screen. Exactamente igual que con el cine tradicional, con la película de celuloide, pues el paso rápido de las diferentes imágenes crean la aparente realidad que se proyecta ante nosotros. We know it's an illusion, but we believe in the illusion. Nosotros sabemos que es una ilusión, pero creemos la ilusión. The illusion confirms for us that we are people who know how the world is. La ilusión nos confirma que somos personas que conocemos qué es el mundo. That is to ¿Cómo es say, el mundo? knowledge of things becomes the stabilizing function. Es decir, que el conocimiento de las cosas se convierte en la función estabilizadora. To clarify, there are things and we know what these things are. Es decir, que hay cosas y que nosotros sabemos qué son esas cosas. This is our activity. Esto es nuestra actividad. It functions to protect us from the anxiety of the vastness of our actual experience. Y funciona para protegernos de la ansiedad que proporciona la amplitud de nuestra experiencia. Our basic the basic condition or the basic state of our existence is beyond conceptualization. Y la condición o la manera básica de nuestra existencia está más allá de la conceptualización. And if we are the thinker, the conceptualizer, this is a troubling fact. Y si nosotros somos el pensador, el estabilizador, esto
es un hecho perturbador, un hecho problemático. We can't get to the truth through our thinking. No podemos llegar a la verdad a base de pensar. So we develop a pseudo-truth, relative truth, an imagined truth. Y entonces desarrollamos una pseudo verdad, una verdad imaginada, una verdad relativa. And act as if it were true. Y actuamos como si fuese la verdad. This is why in the teachings again and again, we are encouraged to reflect on impermanence. Y esta es la razón por la que las enseñanzas una y otra vez se nos anima a reflexionar sobre la transitoriedad. When we see the changes with the season, the movement of the clouds and so on in the sky, Cuando vemos cómo cambian las estaciones del año, cómo se mueven las nubes en el cielo, then we say, oh, the factors that I take to be enduring are not enduring. entonces nos damos cuenta de que los factores que tomamos como duraderos en realidad no son duraderos. In our modern life, we go to different schools and then we have jobs in different places and we often lose contact with friends. En nuestra vida moderna, pues vamos a diferentes escuelas y luego tenemos diferentes trabajos y eso hace que perdamos el contacto con amigos. Find that people who were very important to us, we hardly see. Y nos damos cuenta de que gente que era muy importante para nosotros, pues casi ni los vemos. We rely just on the echo memory of them to give us a sense of belonging. Y confiamos en un recuerdo, en un eco de ellos para que nos dé esa sensación de que todavía pertenecemos, de que todavía... With our own body, breathing in and out, the heart beating, communication through the bowels and so on. This body is nothing but movement. Y en nuestro propio cuerpo, el respirar, inhalar, exhalar, el corazón bombeando y la comunicación a través de fluidos, pues nuestro cuerpo no es más que movimiento. The reason for reflecting on this is that if we see the movement on what we take to be the object side, La razón por la que reflexionamos de esta manera es porque el movimiento de aquello que tomamos and we como el see that objeto, these seeming objects are actually patterns of movement, y nos damos cuenta de que estos aparentes objetos en realidad son patrones de movimiento, and that our experience of them is something which is changing, y que nuestra experiencia de ellos es algo que cambia, que está cambiando, this brings us back closer to ourselves. esto nos devuelve a nosotros mismos, más cerca de Instead of nosotros mismos. projecting meaning and value into the things that we identify in the world, we start to attend to the process of the linking of mental experience and phenomenal experience. En vez de proyectar valor e importancia a los objetos que vemos en el mundo, nos giramos hacia adentro y contemplamos la unión, el nexo de unión entre ese movimiento continuo externo y el movimiento interno. Then, as we attend to our experience, we find that thoughts, feelings, sensations also are movement. Y entonces, si atendemos a nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de que pensamientos, sentimientos, sensaciones también son movimiento. Moreover, it's not even that they are things which are moving. Además, no es solo que sean cosas que se están moviendo,
They are movement moving. Son movimiento moviéndose. They are patterns of movement. Son patrones de movimiento. This is the beginning of loosening our sense of subject and object as truly separate. Y este es el principio de soltar, de aflojar ese sentido de que el objeto y el sujeto son dos entidades separadas. The object in this moment is arising and passing. El objeto en este momento surge y pasa, But also this subject, I'm also arising and passing. pero también el sujeto, este yo, también surge y pasa. How is it possible to be present with this? ¿Y cómo es posible estar presente con esto? Although thoughts are moving in the process of movement, Aunque los pensamientos son procesos, o sea, we have son some background sense of being aware of what is going on. son el proceso del movimiento, de alguna manera estamos conscientes, This somos conscientes de este awareness is movimiento. not itself moving. Hay una presencia ante todo esto y esta presencia en sí no se mueve. Most of the time we are unaware of awareness. We Eh, are aware of the movement of things. En la mayor parte del tiempo nosotros no nos damos cuenta de esta presencia, no estamos presentes ante todo eso, simplemente nos damos cuenta de los This is movimientos. due to the dullness and thickness and obscuration of me being apart from the world. Debido a la opacidad, al oscurecimiento que produce esa sensación de yo estar separado del mundo. So it's usual for us to wonder sometimes, what is that? Así que es normal para nosotros el preguntarnos qué es eso. The whatness of things, the seeming there-ness, their seeming existence seems normal, how it is. El qué de las cosas, su esencia de estar ahí, su cosidad, pues parece normal, parece que simplemente pues están ahí. Es algo dado. But maybe this is based on an assumption. Pero quizás esto esté basado en una suposición. It's a common assumption. It flows through our culture. It's the basis of our education. Es una suposición común, está compartida por todo el mundo, es algo básico en nuestra educación. So, for example, if you go out walking with a child and you see a frog, Por ejemplo, si vas andando por ahí con un niño y ves una rana and the child says, "What is that?" y el niño dice, ¿qué es eso? We don't say, "No, that is the wrong question." No le decimos, mira, esa es una pregunta equivocada. You can ask, "What is it called?" But it is not a thing. Puedes preguntar cómo se llama, pero no es una cosa. Frog is a name applied to an appearance empty of all substantial existence. Rana es un nombre que se aplica a un fenómeno que está vacío de existencia inherente, de existencia sustancial. Such a response might count as a form of child abuse. Ese tipo de respuesta pues podría considerarse como una especie Because we de... prepare children for the world by giving them access to the common parlance, the usual way of speaking and thinking. de abuso de menores o de maltrato de menores, porque nosotros educamos a los niños para que formen parte del mundo, para que sean miembros del mundo. The text that we're going to look at is a teaching on how samsara and nirvana arise and how the mind functions
and what are the consequences of being unaware of how it is. El texto que vamos a ver trata sobre cómo surgen el samsara y el nirvana y cómo funciona la mente y cómo se desarrolla todo eso. In order to soften ourselves so that we can open to the subtle brightness of this teaching, we should do some practice. Para podernos abrir y colocarnos disponibles al resplandor de esta enseñanza, pues tenemos que hacer un poco de práctica. In the Dzogchen tradition, as usual, we begin with refuge. En la tradición Dzogchen, como es habitual, pues empezamos con el refugio. But in this tradition, we take refuge in the mind itself. Pero en esta tradición tomamos refugio en la mente en sí. This means we don't take refuge in ideas about something. Es decir, no tomamos refugio en ideas sobre algo. The idea of the Buddha. La idea del Buda. The knowledge we might have accumulated about Buddhist Dharma. Porque si no podemos acumular un montón de conocimiento sobre el Dharma. We take refuge in our mind. Tomamos refugio en nuestra mente. So we have our mind and the content of the mind. Y entonces tenemos nuestra mente y el contenido de la mente. The content of the mind is flowing and changing moment by moment. El contenido de la mente fluye y cambia momento a momento. We have thoughts, feelings, sensations. Tenemos pensamientos, sentimientos, sensaciones. Memories, plans, sudden confusions which can arise for us. Recuerdos, planes, confusiones, cosas que pueden surgir para nosotros. If you like, these are the contents of the mind. They are here with the mind, as it were, in the mind, and then gone. Se podría decir que son contenidos de la mente. Están aquí con la mente y luego se van. So we don't want to take refuge in them. Entonces, no queremos tomar refugio en ellos. Because they are already vanishing. Porque ya se están desvaneciendo. Sometimes if you're meditating, you might have a wonderful idea, a great insight. A veces cuando estás meditando puede que tengas una idea maravillosa, una comprensión profunda. And it might be very tempting to stop meditating and write it down. Y puede ser muy tentador que dejes de meditar y ponerte a escribirla. But then what you have is some writing on a piece of paper. Pero entonces lo que tienes es una escritura en un trozo de papel. And something else is directly arising in the mind. Y luego surge otra cosa directamente en la mente. So we are all familiar with the seductive power of what is arising to hook attention and to bring us into an intense valuation of the present profile of the content of our experience. Y entonces todos estamos familiarizados con ese poder seductor de aquello que surge y prestarle toda nuestra atención y toda nuestra energía al contenido concreto y presente de la mente. As long as we experience our mind as being something small and restricted, when we take the bodhisattva vow, we are being slightly hypocritical. Siempre que sigamos tomando nuestra mente como algo pequeño y restrictivo, el tomar el voto del bodhisattva pues sería algo bastante hipócrita. I, this small, limited, neurotic person, will save all sentient beings.
Yo, esta persona pequeña, limitada, neurótica, voy a salvar a todos los seres That's a sensibles. bit foolish. Esto es de locos. All sentient beings that's a big, big number. Todos los seres sensibles es un número muy grande. I have to have a mind, a heart, an awareness which is big enough to encompass all these beings. Yo tengo que tener una mente, una presencia que sea suficientemente grande para que abarque a todos estos seres. It's why we again and again look for the mind itself. Y es por lo que una y otra vez buscamos la mente en sí. It's not that the thoughts, feelings, sensations are bad or wrong in themselves. No es que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones sean equivocados o sean malos por sí, It's that we are habituated to relying on the finite, sino que estamos habituados a confiar en lo finito, things which have shape, color, beginning, ending, defined meaning, and so on. cosas que tienen forma, color, principio, final y pueden ser definidas. We know how to approach the finite because we ourselves feel finite. Sabemos cómo acercarnos a lo finito porque nosotros mismos somos algo finito. I can tell you about my watch and I can tell you about myself. Yo puedo hablarte de mi reloj y yo puedo hablarte de mí mismo. In ordinary Western thought, I began from the contact of my parents' body. Pensando en términos mundanos, yo empecé con el contacto que tuvieron mis padres. And eventually I came out of my mother's body. Y luego con el tiempo pues salí del cuerpo de mi madre. My watch began in the design department in Switzerland and was developed in a factory and eventually came to me. It was born into my possession. Mi reloj nació en un taller de diseño en Suiza y luego pues fue construido en una fábrica y al final pues terminó llegando a mí, nació a mi posesión. This makes sense. This rings true for us. Esto pues tiene sentido, esto parece verdad para nosotros. But according to the tradition, it is delusion. Pero de acuerdo con la tradición, esto es una delusión, esto es un engaño. Which is why we, if we wish, we can kindly offer ourselves the opportunity of releasing ourselves from identification with the finite so that our own true ground, which is infinite or without limit, becomes more apparent. Y entonces por lo que nosotros si queremos podemos liberarnos de nuestra identificación con lo finito para permitir que surja nuestro aspecto de presencia que es infinito, que no tiene límite. So now we do this Guru Yoga of the White A. Entonces ahora hacemos este Guru Yoga de la A blanca. This is a very simple and direct way of opening to the open. Es algo muy sencillo y una manera directa de abrirnos a esa apertura. The mind is always open. La mente siempre está abierta. But as I was just indicating, we often close into our identification with the finite. Pero como antes indicaba, a menudo pues nos cerramos con la identificación a lo finito. We are preoccupied with the transient contents of experience. Estamos preocupados con el contenido transitorio de la experiencia.
when we do this practice, we imagine in front of us about 2 arms length, the white letter R, about as high as a fist. Y cuando hacemos esta práctica, nosotros imaginamos como una distancia de 2 brazos delante de nosotros, una letra blanca A del tamaño de un puño. It's surrounded by light of the 5 colors, white, red, blue, yellow, and green, which represent the potential of the R. Está rodeada por los 5 colores, verde, rojo, amarillo, azul y blanco, y representa el potencial de la base. The R is ungraspable emptiness, the essence of all things, primordial purity. La A es la pureza primordial, la vacuidad de todas las cosas. And these 5 colors represent the potential manifesting as instant presence, as open clarity, and as movement within it. Y estos 5 colores representan esta claridad, claridad instantánea y este movimiento dentro de la claridad. So, with just the felt sense of this, we make the sound of ah 3 times, releasing all the tensions and fixations that we are carrying. Y entonces, con una sensación de todo esto, hacemos el sonido de la A 3 veces y liberamos todas las tensiones y todas las fijaciones. And with the ending of the sound of the third the image in front of us dissolves into space, and we just sit relaxed and open. Y con el tercer sonido de la A, la imagen de la A y los 5 colores delante de nosotros se disuelve y entonces nosotros simplemente nos relajamos en la apertura. Don't hold the mind inside and appearance outside. No mantengas a la mente dentro y a la apariencia fuera. The division of inner and outer is a conceptual delusion. La visión de interno-externo es una delusión conceptual, un engaño the field conceptual. of occurrence, the openness within which experience is arising. El campo de todo lo que sucede, de la ocurrencia, donde todo se manifiesta. Is not one homogenized horizon. No es un horizonte homogeneizado. No es un horizonte, perdón, homogeneizado. But there is an infinite variety of arisings, none of which has an autonomous existence. Sino que es una variedad infinita de surgimientos y ninguno de ellos tiene una existencia autónoma. We just sit and let the moving move and remain open. Y entonces simplemente nos sentamos, permitimos que el movimiento se mueva y nosotros nos quedamos abiertos, permanecemos abiertos. We will do this practice several times over the next 2 days. Y vamos a hacer esta práctica varias veces en estos 2 días. And when you're sitting, you can gently allow the arising of the 5 questions. Y cuando estés sentado, pues puedes permitir que surjan las 5 preguntas. Does the mind have color and shape? ¿Tiene la mente color y forma? Is it big or small? ¿Es grande o pequeña? Does it come from somewhere? ¿Viene de algún lado? Does it stay somewhere? ¿Permanece en algún lado? And does it go somewhere? ¿Y va a algún lado? This is your mind. Esta es tu mente. It can be quite shocking to realize how little you know about your mind and how much you know about thoughts.
Puede ser chocante el darte cuenta que sabes muy poco sobre tu mente y que sabes mucho The sobre tus thoughts are always pensamientos. vanishing. Los pensamientos siempre se desvanecen, siempre están The mind is desvaneciéndose. always here, La mente siempre está aquí. relying on the vanishing when you could settle into the stable. Well, that's quite a choice. Y confiar en lo que desaparece en vez de establecerse en lo permanente, pues bueno, pues eso es una elección que hay que tomar. So we do this 3-hour practice and just sit for a while. ¿Vale? We'll Pues sit for about 10 minutes. hacemos esta práctica de la A y quedamos sentados durante un rato. Vamos a hacerla durante unos 10 minutos. Okay. ¿Vale? This looking for the mind is vital and difficult. Buscar la mente es vital y difícil. So it's recommended when you can, if you have a day where the sky is open without clouds, Así que se recomienda, si puedes, que en un día que el cielo esté despejado, sin nubes, then sit outside with the sun behind you so it's not coming in your eyes. que te sientes en el exterior con el sol detrás de ti, de manera que no te dé los ojos, And just gaze into the sky. y simplemente mirar al You're not cielo. staring, you're not looking for anything. Simplemente descansar la mirada, no estás observando nada en particular, no estás Even if you are mirando looking nada en for particular, something, there is nothing to find. porque incluso aunque estés mirando algo, observando algo, no hay nada que encontrar. The more you open to the openness of the sky, you find that there is less substance and definition to yourself. Y cuanto más abierto te encuentres a esa apertura del cielo, pues más te das cuenta de que tú en ti pues estás abierto, más te abres tú. You are looking, but in a sense, no one is looking. Estás mirando, pero de alguna manera nadie está mirando. It's useful to do it for 5 minutes, then take a small rest and gradually build up your capacity. Es útil hacerlo durante 5 minutos y luego tomar un pequeño descanso y ir construyendo gradualmente tu capacidad Till you have a situation where it is as if the sky is looking at the sky. hasta que llegues a una situación que sea como si el cielo está mirando al cielo. The sky of your presence, of the basic awareness, and the sky of the space of phenomena are both empty and available. El cielo de tu presencia básica y abierta y el cielo abierto delante de ti, ambos están presentes y ambos están disponibles. And this is the basis of Dzogchen meditation. Y esta es la base de la meditación Dzogchen. It's not something that we're doing. It's not like a tantric visualization. No es algo que estemos haciendo, no es como una visualización tántrica. We're relaxing out of identification with the particular so that we experience the non-duality of awareness and whatever is occurring. Nos relajamos saliendo de la identificación para
para encontrarnos en la no dualidad de la presencia y aquello que es, y la experiencia que se produzca. It's very important to have a sense of the meaning of non-duality. Es muy importante tener un poco del sentido, del significado de la no dualidad. Not two means there aren't two, but it's also not just one. No dos significa que no existen dos, pero que tampoco existe uno. If I have one apple and one orange, I have two pieces of fruit. Si yo tengo una manzana y una naranja, pues yo tengo dos piezas de fruta. One and one is two. Uno y uno es dos. So if you conceptualize emptiness or openness as a thing, then you end up in this perverse arithmetic of adding emptiness to experiences. Si tú sobreconceptualizas esta apertura o esta vacuidad, pues entonces terminas en esta imposición perversa, o sea, esta superposición perversa de colocar vacuidad sobre todas las Because it's cosas. not form and it's not emptiness and appearance, it's empty appearance. Porque no es que sea vacuidad y apariencia, sino que es apariencia vacía. The appearance is empty and yet it's appearing. La apariencia es vacía y sin embargo aparece. Because it's appearing, is it really empty? Puesto que aparece, ¿de verdad está vacía? ¿Es vacía? Because it's empty, is it really appearing? Puesto que es vacía, ¿realmente aparece? Both. Ambos, Together. juntos. So we see in these statues of Yabyum this idea of union or yuganada, in which there are not two and not one, but both. Y lo vemos en estas estatuas de Yabyum, de unión, ¿no? El Yavananda, es decir, no hay dos, pero tampoco hay uno. So this requires us to soften our minds so that we can be comfortable with paradox. Y esto requiere que nosotros suavicemos nuestra mente para que podamos estar cómodos con la paradoja. So that we're not rushing towards a premature conclusion. Para que no nos apresuremos a una conclusión prematura. So if we read, oh, the mind is open and empty. Y se puede leer, entonces la mente está abierta y You might think, vacía. oh, so that's what it is. Y podemos decir, pues esto es lo que es. But the mind is also clarity or luminosity. Pero la mente también es claridad o luminosidad. Oh, so that's what it is. Pues eso es lo que es. So we have to remember that in teaching or in reading a book, you are moving in a linear progression across what we take to be time, from this page to that page, from this word to that word. Y es útil recordar que en las enseñanzas o cuando leemos un libro nos movemos a través del tiempo. Ahí hay una línea que seguimos y entonces vamos de esta página a esta otra página, de esta palabra a esta otra palabra. And what is helpful to do is to embrace it all at once. Y lo que es útil hacer es abrazarlo todo a la vez. It's not either or. No es o bien uno u otro. Non-duality means non-contradiction. No dualidad significa que no hay contradicción. The basis of polarities is mutual exclusion.
La base de las polaridades es la exclusión mutua. If it's a subject, it's not an object. If it's an object, it's not a subject. Si es un sujeto, no es un objeto. Si es un objeto, no es un sujeto. But of course, if you are sitting in a cafe talking with a friend, Pero por supuesto, si tú estás sentado en una you cafetería feel hablando con un amigo, I'm a subject and here is my friend. I can describe them and think about them. They are an object for me. tú sientes, yo soy un sujeto y aquí está mi amigo. Tú puedes describirlo, tú estás hablando con él, tú puedes describirlo, es un objeto. But for them, they are the subject and you are the object. They're Pero para, looking at you and thinking, oh, is that your new hairstyle? pero él es el sujeto y tú eres el objeto y él puede hablar de ti y decir y pensar sobre ti y decir, pero ese es tu nuevo corte de So pelo. there we see that we can't define something as purely subject and someone else as purely object. This Ah, is a pulsatory, interactive, in a sense, beyond simplification. Así que no podemos decir que totalmente uno es sujeto y otro es objeto, sino que es una pulsación. Se podría decir que está más allá de la simplificación. But in fact, it becomes simple if we accept that complex interaction is how it is. Pero en realidad se vuelve simple si nosotros aceptamos que la interacción compleja es lo que es, Comes all at once. que todo llega a la vez, se produce a la vez. It's once we try to sort it out that we get a headache. Si intentamos organizarlo todo, nos va a dar dolor de cabeza. Then we are naming and controlling and organizing and feeling frustrated and betrayed and so on. Y entonces empezamos a colocar nombres en las cosas y a organizarlas y a darle sentido y nos sentimos traicionados y todo eso. So the mind is open. Entonces, la mente es abierta. Keeping a flavor of this, we can start to look at the text. Manteniendo este sabor, podemos empezar a observar, a mirar el libro, el texto, perdón. The title of the text is Kuntu Sampo Monlam. Monlam usually means aspiration. In this book, Finding Freedom, page 251, I translate it as evocation. El nombre del título del libro es Kuntu Sampo Monglan y eso pues lo he traducido como evocación. La evocación de Samantabhadra, en la página 251 de la versión inglesa del libro. Samantabhadra, the primordial Buddha, has a good wish for us. He wants the best for us. He is trying to evoke in this text, by his own words, he's trying to evoke our awakening to our own unborn nature. Samantabhadra quiere lo mejor para nosotros. Está intentando con este texto evocar, está intentando con este texto que despertemos a nuestra naturaleza no nacida. Samantabhadra con ello está intentando beneficiarnos, está intentando lo mejor para nosotros. In the tradition, we say that Samantabhadra is different from the other Buddhas. En la tradición decimos que Samantabhadra es diferente de los otros Budas. We can read the biographies of Buddhas. Podemos leer las biografías de los Budas. We can read some of the Jataka tales of Buddha Shakyamuni's previous lives and how he developed his great compassion and store of merit. Podemos leer
en determinadas obras, pues el Buda Shakyamuni, cómo él desarrolló todo el mérito a través de las diferentes vidas. How he moved from unawareness to awareness. Cómo él pasó de falta de presencia a la presencia. But this primordial Buddha, Samantabhadra, or in Tibetan Kuntuzangpo, he has never strayed from awareness. Pero este Buda primordial, Samantabhadra, o en tibetano Kuntuzampo, nunca se ha perdido nunca ha estado So he lejos de la presencia. represents the unchanging openness and purity of the Buddha potential. Y representa la pureza primordial, la pureza inmutable del potencial del Buda. We experience ourselves as wandering in samsara. Nosotros nos experimentamos a nosotros mismos como vagando en el samsara. We are our own unique personality. Somos nuestra propia y única personalidad. The shape of our body, the amount of money we have in the bank, and so on. La forma de nuestro cuerpo, la cantidad de dinero que tenemos en el banco y demás. We are defined and directed by our qualities. Estamos definidos y dirigidos por nuestras cualidades. Our qualities operate like keys that open certain doors in the world or keep them closed in front of us. Nuestras cualidades funcionan como llaves que abren determinadas puertas en el mundo, en nuestro funcionamiento en el mundo, y mantienen cerradas otras puertas. This is delusion. And now he's going to describe how we come to be in a situation where our knowledge of limitations and how they operate becomes the way in which the ego can survive. Y esto es una delusión, es un engaño. Y entonces él va ahora a describir cómo nuestra identificación con lo limitado, con el ego, hace que este ego sobreviva. Knowing what I'm like, I don't bother doing that because I know I couldn't. Conociendo lo que me gusta, pues yo no me molesto en hacer lo que no me gusta porque yo no podría. That is to say, our starting point in considering ourselves is often a definition or conclusion about ourselves, a summative, totalized notion of our particular potential. Es decir, nuestro punto de partida es nuestra definición de nosotros mismos. Es una conclusión a la que llegamos de cuál es el límite de nuestro potencial. So it helps if we're aware of how we hold ourselves together, how we shape ourselves in different situations, when we relate to different kinds of people, liking them, not liking them, and so on. Entonces es útil darse cuenta cómo nosotros pues, nos organizamos, cómo nosotros nos estructuramos y nos relacionamos con la gente, haciendo que unos nos gusten y otros pues no nos gusten. Because what helps us to survive in this difficult world is what binds us to our dualistic understanding of this difficult world. Porque lo que nos ayuda en este mundo es el entendimiento de cómo nos atamos en este mundo tan difícil. So Samantha Bhadra is going to offer us a very different account or view of our actual situation. Entonces, Samantabhadra nos va a ofrecer un relato y una descripción muy diferente de nuestra situación. So he begins, Ho,
Means like wake up, Y come entonces alive. él empieza con, oye, es decir, despierta, Don't be revive, complacent. no te quedes ahí complacido. All the possible appearances and existences of samsara and nirvana. Todas las apariencias posibles y existencias del samsara y del nirvana. This means everything, everywhere, the names of all the people in all the football teams in all the world, anything you could imagine, the names of all the different kinds of insects. Y esto significa todo, absolutamente todas las cosas y todo lo que pueda existir en el mundo, todos los nombres de todos los futbolistas de todos los equipos del mundo y todos los nombres de todos los insectos. Todo. All the things that you will never know in this life. Todas las cosas que nunca llegarás a saber en esta vida. Absolutely everything. Absolutamente todo. All of these forms have the same source. Todas estas formas tienen la misma fuente. The text says ji chik, which means one source, but it's not exactly one. It means that they have the same source. El texto dice zi chik, es decir, una fuente, pero realmente no es exactamente una fuente, sino que es la misma fuente. It's not one because it can't be defined as in such a tight way. No es una porque no puede ser definida de una manera tan constreñida, One is tan fija. immediately reductive. Porque uno inmediatamente implica una reducción. Everything has the same source, that is to say, it arises as the expression of the ungraspable ground. Todo tiene la misma base, es decir, que surge como la expresión de la misma Because base. it is ungraspable, you can't say it's one or many. You can't actually say that it's the same or different. Y puesto que es inaprehensible, realmente tampoco se puede decir que sea una o sea muchas. Simplemente que es la misma en el When sentido we que es say it's the inaprehensible. same, it means there is no other ground than this. Cuando decimos que es la misma fuente es porque no hay ninguna otra base salvo esta. But that doesn't mean that we can get hold of what this is. We can't nail it down. Pero eso no significa que nosotros podemos atraparla, podamos señalarla. So in that sense, we have to, when we read a text like this, it's like reading poetry. Así que, de alguna manera, con un texto así, es como si estuviésemos leyendo poesía. It's evocative. It involves a particular mood. Es evocador, nos surge un estado de ánimo en particular. And the mood is relaxation, openness. Y ese estado de ánimo es de relajación, de apertura. If you start thinking about this and worrying, yeah, but how can that be? This doesn't seem right. Pero si empieza a considerar esto, a pensar sobre esto pues, y pensar, pues, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto correcto? Then it might be useful to recognize, oh, I am attending to my thoughts and anxieties and worries. I've lost the text. Entonces es útil el darse cuenta de que, bueno, estoy atendiendo a mis pensamientos, a mis ansiedades, a mis preocupaciones y me he olvidado del texto. Although everything has the same source, two paths and two results arise from this. Entonces, aunque todo tiene la misma fuente, surgen dos caminos y dos resultados. These paths and results manifest as the magical display of awareness and unawareness. Y estos resultados se manifiestan como el despliegue mágico de la presencia y de la falta de presencia.
a magical display is one in which there is an appearance, but we say, oh, but it's not real, it's just magic. Un despliegue mágico es una apariencia, pero que no está ahí. Decimos, ah, está, pero no está. Es como magia. Say, oh, it's not real, it's magic. No es real, es magia. Magic here is like it indicates non-duality. It's the middle point between substantially, reliably, solidly real, and on the other hand, empty, nothing at all, just a kind of non-existence. Mágico aquí se refiere a la no dualidad, es decir, y el punto medio entre la existencia real, sustantiva y definitiva y esa vacuidad absoluta de la que nada importa y no existe nada en absoluto, como si fuese Both awareness and unawareness, from this point of view, have the same status. Entonces, desde este punto de vista, tanto la presencia como la falta de presencia tienen el mismo estatus. They are not things. No son cosas. They are not something to get to or something that you are. No es algo a lo que haya que llegar, ni algo que tú eres. Now, when we talk about it, we are brought into the conceptual structures embedded in language. Pero cuando hablamos de ello, nosotros pues irremediablemente utilizamos las estructuras conceptuales que están insertas en el lenguaje. So we want to listen, not in a suspicious way or a doubting way. That wouldn't be helpful. Así que queremos escuchar no de una manera basándose en la sospecha, porque eso no sería útil. But more in a relaxed way that entertains possibilities. Sino más en una manera relajada que le dé cabida a las diferentes posibilidades. Brings things to an end. Puesto que llegar a una conclusión hace que las cosas finalicen. But life is going on. Pero la vida continúa. This process is without beginning and without end. Este proceso no tiene principio, no tiene final. So it's we stay open to the unfolding of these two paths of possibility. Así que estamos abiertos al despliegue de estos dos caminos de posibilidad. To be aware is to be aware of the emptiness of the ground. Estar en presencia es darse cuenta de la vacuidad de la base. Ground or basis or base or foundation, they can all seem a little bit solid. We know we stand on the ground, but the more normal image is the sky. La base o fuente o fundamento puede parecer algo sólido porque todos sabemos qué es lo que estar de pie y tener una base, pero el mejor ejemplo es el cielo. In the sky, we have rainbows and clouds. En el cielo tenemos arcoíris, tenemos nubes. So the sky itself doesn't have any content of its own, but it can show different contents. El cielo no tiene ningún contenido propio, pero sí puede mostrar contenidos. The ground is primordially pure. That is to say, it has no content of its own. La base es primordialmente pura, es decir, no tiene contenido propio. And because of that, it doesn't stand in relation to anything else. Y por ello no se coloca en relación a ninguna otra cosa. So again, with
non-duality, there is form and emptiness, but we're not bringing together these two different dimensions, the dimension of form and the dimension of emptiness. De nuevo, en la dualidad tenemos estas dos dimensiones, vacuidad y forma, pero no estamos uniendo estas dos dimensiones. Because form is emptiness, emptiness is form. Porque la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. The ground is, excuse me, open, empty, pure, vajra, indestructible, with many qualities. La base es abierta, vacía, pura, vajra, indestructible, con muchas cualidades. Our mind is like the sky. Es decir, nuestra mente es como el cielo. You can't find the sky. No puedes encontrar el cielo. It has no top or bottom. No tiene parte de arriba, parte de abajo. Here, sky and space are the same, means that the planet Earth is in space. It's not displacing space. En ese sentido, el cielo y el espacio son lo mismo en el sentido de que la Tierra está en el espacio, no desplaza el espacio. The basis for all things, all beings, ourselves, is an ungraspable openness. Entonces, la base de todas las cosas, de nosotros mismos, de todo, es una apertura We can be aware of inaprehensible, this que no se puede atrapar. or unaware of this. Y uno puede estar presente en esto, de darse cuenta de esto, o Buddhas no are estar aware darse of cuenta. this. Sentient beings are unaware of this. Los budas se dan cuenta de esto, están presentes en esto, y los seres sensibles no se dan cuenta. Awareness in Tibetan Rigpa means the inherent illuminative power of openness. Y esta presencia en tibetano Rigpa se refiere al poder iluminador de la vacuidad. It's not being aware of something. No es ser consciente de algo, darse cuenta de algo. Nor is it really being aware of nothing, as in nothing at all. Pero tampoco el ser consciente de nada como en una nada en absoluto. It is aware of the indeterminacy of the base, indeterminacy of the sky. Sino ser consciente, el darse cuenta de la indeterminabilidad de la base, la indeterminabilidad del In a cielo. country like Britain, weather is changing all the time. En un país como Gran Bretaña, el clima cambia, el tiempo We look at cambia the sky, todo one el minute it rato. looks blue, then it's quite cloudy, then it's raining. Miramos al cielo y parece azul, pero luego al rato está lleno de nublado, de nubes, y al rato llueve. The sky is open. El cielo está abierto. That's why it is hospitable to the clouds. Por eso es hospitalario con las nubes. Because of this hospitality or potential of showing, of making available. Y debido a esta hospitalidad, el estar disponible para el ofrecer esta On one level, bienvenida. we say, how is the sky? We have to say, oh, it's open. En un nivel, si nosotros nos preguntamos cómo es el cielo, pues tendríamos que decir, pues es abierto. On the other hand, how is it? Well, let's look, we have to see, it Pero, changes. por otro lado, si decimos cómo es, pues tenemos que decir, pues está azul, no, ahora cambia. So this is the same with the mind. Entonces es lo mismo con la mente. The mind is open, empty. La mente es abierta, vacía. And yet full. Y sin embargo llena.
there is no contradiction between being open and empty and full. No hay ninguna contradicción entre ser abierto y vacío y lleno. Even when the sky is very dark and there's thunder and heavy rain, the sky is open. Incluso cuando el cielo está lleno de nubes muy oscuras y hay truenos y una lluvia torrencial, el It is cielo the es openness of abierto. the sky that allows the storm to be there. Es la apertura del cielo la que permite que la tormenta esté ahí. So it is the openness of the basic ground which allows the different formations to arise. Entonces es la apertura de la base la que permite que se produzcan las diferentes formaciones. Awareness is not an observer, Y esa presencia no es un observador, but it is the illumination of this situation. sino que es la iluminación de esta situación. Sometimes it's described as being like the sky. A veces se describe que es como el cielo. Without the sun, the sky is dark. Then when as gradually towards dawn, the sun comes more and more present, and then everything is illuminated. Sin el sol, pues hay oscuridad y cuando va a llegar el amanecer, pues gradualmente la luz se produce y con el tiempo pues llega a estar The todo iluminado. clarity of the rays of the sun allow the diversity of experience to arise. La claridad de los rayos del sol permiten que surja la diversidad de todas las formaciones que se producen. In the dark of night, if it's a very dark night, there's no differentiation. En la oscuridad de la noche, si es una noche muy oscura, no hay ninguna diferenciación. The radiance of awareness allows the diversity of all the forms of the potential El resplandor de la presencia permite darnos cuenta de todo el potencial, de la diversidad del potencial. and it illuminates them within this space of awareness, Y within the space of the mind. los ilumina dentro de este espacio de la presencia, dentro del espacio de la mente. Okay, if we take a break for 25 minutes and come back at 11:45 English time. Vale, pues nos tomamos un descanso de 25 minutos y volvemos a las -15. Good. Vale, Thank you. gracias.